Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios. Una palabra con mucha enseñanza, con mucho significado. Y el Señor Jesucristo estuvo antes de esta oración, estuvo en el monte enseñando, y después de esta oración Él va a ser arrestado, ya prácticamente para ser crucificado. Pero a Él le llama la atención algo, el hacer una oración muy importante, porque pues Él ya no va a estar con sus discípulos, y ya no va a poder físicamente instruirlos, y esto le preocupa al maestro. Él prácticamente
en este pasaje él dice que él ha dado a conocer el nombre de Dios. Y no se refiere así el nombre con las letras, sino la esencia de Dios. ¿Cómo es Dios en su naturaleza? Jesucristo en su forma de vivir, Él estuvo manifestando al Padre. Pongan atención, por favor. Él estuvo manifestando al Padre, estuvo Él prácticamente dando a conocer cómo es el Padre. Y en toda su forma de vivir, desde que Él, desde niño ya empezó a predicar. Y no solamente predicaba, sino que también vivía lo que predicaba. Él practicó el amor, practicó la misericordia, practicó la fidelidad. Estuvo pasando por diferentes situaciones muy adversas, pero él pudo mantener su fe. Y gracias a que él pudo mantener su fe, él pudo darnos un ejemplo. Amén. Pudo darnos un ejemplo con su vida. Y él hace esta oración muy importante por sus discípulos. Le preocupaba algo, le preocupaba que ellos iban a quedar aquí en la tierra y no iban a quedar en cualquier lugar. Para ese entonces el Señor Jesucristo ya había vivido 33 años. Para ese entonces Jesucristo ya había experimentado físicamente todas las adversidades, ya había experimentado cómo está el pecado aquí en el mundo, cómo está la maldad. Y como ellos ya no pertenecían al mundo, ya no eran del mundo los discípulos. Y el Señor Jesucristo dice, pues como yo tampoco soy del mundo, pues ellos tampoco son del mundo. Ellos ya están aquí, pero van a tener problemas porque no son de este mundo. Así como el Señor Jesucristo, la gente que no pertenecía al reino de los cielos estaba en contra de él. La gente que no pertenecía al reino de los cielos lo odiaba, lo aborrecía, le hizo la vida pesada, lo persiguieron por causa de que él no era de este mundo. Y lo mismo iban a enfrentar los discípulos. Y el Señor nos enseña cómo es una oración. La oración es una plática, es un diálogo con Dios. Y lo sorprendente de este pasaje es que es una oración de Jesucristo, de Dios hecho hombre. Jesucristo orando con su Padre, con el dueño de todas las cosas, por un asunto que a él le importaba mucho. Él le dijo: todo lo que tú me mandaste hacer, yo he sido obediente. He dado a conocer tu nombre. Con el testimonio de Jesucristo, él estaba dando a conocer al Padre. Y él le dice: todas las palabras que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Estaba platicando el Señor Jesucristo con su Padre a través de esta oración. Le dice: todo lo que tú me encargaste que hiciera, yo lo hice. Y ellos han creído la palabra, han recibido la palabra. Y yo ruego por ellos. Entonces ahí dice: yo no ruego por el mundo. ¿A qué se refiere? A que todas aquellas personas que no habían creído, él no las estaba incluyendo en esa oración. Él solamente estaba incluyendo en esa oración a sus discípulos. Aquí el que está orando es Jesucristo, y le está orando al Padre, y está orando por sus discípulos, porque él va a ascender al cielo. Está a punto de ser arrestado, a punto de ser crucificado, y él tenía que ascender, volver a casa. Para nosotros es de gran gozo el que el Señor Jesucristo haya regresado a casa. Amén. Porque él está en ese lugar donde nosotros vamos a estar también. Él mismo dice, hablando como Dios, de manera, vaya, considerando la eternidad. Isaías, no te duermas, considerando la eternidad. Dice: yo quiero que donde yo estoy, él ya está hablando del tiempo presente y todavía estaba en la tierra. Él dice: yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Tiempo futuro. Él habla de tiempo presente en el asunto de él, porque él es eterno. Pero habla de tiempo futuro
la mera verdad, pues, a mí me sorprende. Siempre este pasaje me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado mucho este pasaje porque se trata de una oración, y no cualquier oración. La mayoría de nosotros, incluyéndome, cuando oramos, como que primero oramos por nosotros, como que primero nuestros intereses, primero nuestras necesidades, y si nos quedan ganas y tiempo, oramos por los demás, y si no, no. Y el Señor Jesucristo solamente está platicándole al Padre lo que Él había hecho, que fue obediente, pero también le está encargando al Padre. Sabía que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo es específico en esta oración. Él le preocupa algo. Sabe que sus discípulos en este mundo iban a correr peligro, iban a ser atacados de diferentes formas, iban a pasar adversidades, iban a enfermar, iban a pasar tristezas, iban a pasar de todo, y esas situaciones los podían hacer titubear, los podían hacer alejarse del camino. El Señor Jesucristo lo sabía. Entonces Él ora, Padre, y ora por tres puntos muy importantes. En primer lugar, Él ora por protección para sus discípulos. Segundo lugar, Él ora por santificación para sus discípulos. Tercer lugar, ora por unidad. Y cuando nosotros hablamos de protección, nos pudiéramos imaginar cuando hay peligro. Amén. Quizás algún desastre natural, quizás algún peligro, como en el lugar donde vivimos hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, ¿cierto? Cada vez está peor la inseguridad, cada vez está peor el peligro. El Señor Jesucristo sabía que había peligro de muerte para ellos, pero el tipo de protección a la que tú y yo nos pudiéramos imaginar no es la misma a la que se refiere el Señor Jesucristo. Él se refiere en este pasaje a que Dios proteja su fe, porque es imposible que ellos no enfrentaran adversidades. Era imposible que ellos no enfrentaran enfermedades, que ellos no enfrentaran aún hambre, escasez, aún persecución. Ellos supieron lo que era la persecución, pero el Señor Jesucristo está orando por una protección que va más allá de nuestro entendimiento. Su fe necesitaba estar blindada, necesitaba estar protegida para cuando ellos llegaran a enfrentar algún tipo de adversidad, su fe no faltara. Amén. Para cuando ellos llegaran a estar enfermos, su fe no faltara. Para cuando ellos sufrieran algún tipo de persecución, su fe no faltara. Pero no es cualquier tipo de fe. Amén. Es para que ellos pudieran mantener la fe en el Evangelio, la fe en Jesucristo. Y el Señor está orando a Dios para que Dios los protegiera a los discípulos. Jesucristo ora pidiendo que sus discípulos sean también santificados. Cuánta contaminación hay aquí en el mundo, mi hermano, y con seguridad creo que nos ha tocado vivir donde ya está sobreabundando el pecado. No es igual de fácil, no era igual de fácil cometer tanto pecado en aquel tiempo antes de la tecnología como lo es ahorita.
Antes, para conquistar alguna persona eran cartas, y eso sí llegaba porque las leían en el camino, y si se la confiabas a alguien que quería con la misma persona, él no la entregaba, o entregaba una diciéndole que ya hay que muera, porque, ¿verdad?, cambiaban las cartas. Y era muy difícil, no había tanta droga. Ahorita ya hay drogas que prácticamente matan a la persona y anda como un zombie caminando, y bien rápido. Tanto pecado, el crimen, para la persona meterse al crimen organizado es bien fácil. Es más fácil ahorita que antes. Entonces estamos nosotros viviendo en un tiempo donde el diablo, como sabe que le queda poco tiempo, está bombardeando a la humanidad con tantas ofertas de pecado, que si no te gusta eso, no solo tengo eso, tengo esto otro. No te gusta eso, tengo esto otro. De tal manera, mi hermano, que es más fácil. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, pero Jesucristo ya hizo una oración, nos la dejó escrita para que nosotros nos demos cuenta qué clase de oración fue la que Él hizo al Padre. Él oró también pidiendo que el Padre nos santificara. ¿Y de qué manera nos va a santificar el Padre mientras estemos aquí en la tierra? El propósito de Dios es que tú y yo seamos luz aquí en la tierra. El propósito de Dios es que nosotros demos testimonio de la verdad. Pero para que nosotros podamos dar testimonio de la verdad, necesitamos apartarnos del pecado. Si bien es cierto, solos no podemos. Es imposible hacerlo solo, porque nuestra naturaleza se acopla fácilmente con el pecado, pues la naturaleza humana es pecaminosa. Necesitamos de la ayuda de Dios, y necesitamos leer la palabra, necesitamos escuchar la palabra. Y el mismo Señor Jesucristo dice que los que son de Él escuchan la palabra y la creen. Los que son de Jesucristo escuchan la palabra, les interesa la palabra, creen en la palabra, guardan la palabra. Los que son de Él, los que no es importante. Pero el Señor, Él en este pasaje nos habla claramente que la santificación es muy importante. Pero le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que te puede santificar es la palabra de Dios, cuando la lees, cuando la obedeces. Porque hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que obedecerla. De nada sirve que leamos la Biblia pero que no la obedezcamos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No funciona de esa manera. Funciona, hay que leerla, hay que escucharla, pero hay que practicarla también. Amén. De esa manera, porque si leemos la palabra y la palabra nos dice: vele y ore para que no caigan en tentación. Ya tenemos el consejo, pero no lo hacemos, y hay una tentación y caemos. Eso es, pues claro que está muy mal, porque estamos actuando ignorantemente, neciamente, tontamente, porque hasta hay un dicho que dice: sobre aviso no hay engaño. La palabra de Dios nos advierte. Las tentaciones están a la orden del día. Díganme si es verdad o es mentira. No necesita la persona ser un adolescente o un joven para tener tentaciones. Las tentaciones están para todos, y todos los días, de diferentes formas, de una y de otra manera. Pero el consejo es que estemos velando, que estemos orando para no caer en tentación. Eso habla de estar alerta, de estar trucha, porque podemos caer. Amén. Si nos descuidamos, podemos caer. Ahora el Señor Jesucristo dice que su deseo, su preocupación, donde dice santifícalos, Él pide que el Padre nos santifique, porque la preocupación de Él es que al irse Él, las personas puedan volver a acoplarse, sus discípulos acoplarse con el mundo.
La palabra santo quiere decir apartado. Y cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, quiere decir apartado del mundo para ser exclusivamente servidor de Dios. Apartado del mundo. Él dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Aquí estamos, aquí vivimos, pero no somos de este mundo. Y necesitamos leer la palabra para que la misma palabra nos vaya santificando, es decir, apartando, separando. Amén. Y si estamos en este mundo es para predicar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Es nuestra responsabilidad. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que la persona puede ser santificado, mi hermano. Hay veces que leemos mucho la Biblia, que sabemos mucho de Biblia, pero no practicamos. No practicamos la palabra de Dios. Y eso nos convierte en personas religiosas. Eso nos convierte en personas necias e insensatas. Porque lo correcto es que lo que vayamos aprendiendo, eso nos sirva para ser transformados. ¿De qué manera? El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados, pero a la imagen de Jesucristo. Sí, amén. Ese es el propósito, esa es la meta, esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión de nuestro Padre Celestial, y el comisionado para ayudarnos a todos los que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y una vez que nosotros somos transformados, ya no nos acoplamos a este mundo, pero es para dar testimonio de la verdad. No solamente con palabras, sino con hechos. Donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la casa, donde quiera que nosotros estemos, debemos, y es nuestra responsabilidad, dar testimonio. El pertenecer a una congregación no nos hace cristianos. El leer la Biblia no nos hace cristianos. El ser obedientes a la palabra, eso nos hace cristianos. El ser diferente a la gente de este mundo es lo que nos hace ser apartados, ser santificados. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto no debemos actuar ni seguir la corriente de este mundo. Jesucristo también ora por la unidad de los discípulos. Fíjate cómo el Señor Jesucristo, Él ora, dice: yo quiero y te pido que así como tú en mí y yo en ti, ellos sean uno. Uno en propósito, uno en fe. ¿Cuál fe? No es nada más de decir yo creo, porque el diablo también cree, pero no es obediente. Él cree, pero hace todo lo contrario a la fe de la que la palabra de Dios se refiere. Es una fe obediente. Es que tú creas que Dios te fortalece y te da el poder para que tú le puedas obedecer a Dios. Porque por la fe Moisés llevó al pueblo de Israel por el desierto, pero esa fe le ayudó a actuar, le ayudó a ser obediente. Y puedes leer todo lo que habla la palabra de Dios de los hombres de fe. La fe a la que la palabra de Dios se refiere es la que nos lleva a obedecer a Dios, a vivir bajo el propósito de Dios. Amén. Porque la fe no es otra cosa sino que dar testimonio de lo que decimos que creemos. Es una convicción, es una seguridad de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que somos salvos, pero tenemos un guía, y ese guía es el Espíritu Santo. Él es el guía, nosotros lo seguimos. No es a nuestra manera, es como el Espíritu Santo diga, porque Él es nuestro guía. Amén. Una fe, creo, mi hermano, que aunque pensamos de diferente manera, nos tiene que unir sí o sí como hijos de Dios el Evangelio. Estamos unidos por el Evangelio, estamos unidos por la sangre de Jesucristo.
¿cierto? Estamos unidos por la palabra, estamos unidos por el amor de Dios. Pero Dios quiere que haya una unidad en propósito, que haya una unidad en ti, en mí, como hijos de Dios, en obedecer al Señor. Amén. Esa fue la oración, eso es lo que le interesa al Señor. El Señor Jesucristo le interesaba que tú permanecieras en fe, que tú fueras santificado. Amén. Y que demos testimonio a través de ser santificados. El Señor también oró para que seamos unidos en el amor de Dios, no en el amor que nosotros conocemos. Es un amor envidioso, egoísta. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es darlo todo sin esperar nada a cambio. Y el amor de Dios está en ti, está en mí. No debemos amar con ese amor egoísta, que si me haces un bien, pues esa es la persona que yo puedo ayudar. No, ayuda sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Y debemos de estar unidos por ese amor. También debemos de estar unidos por la misma esperanza, que un día el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Y sea que estemos vivos o que ya hayamos partido a la eternidad, el Señor nos va a llevar con Él. Va a preparar un lugar para nosotros. Esa debe de ser nuestra fe. Esa debe de ser nuestra esperanza. Esa debe de ser la unidad. Dios quiere, mi hermano, que tú y yo prediquemos el Evangelio, que estemos unidos. Tenemos diferencias porque somos personas que pensamos de diferente forma. Y eso está bien porque Dios nos ha hecho así. Pero la oración de Jesucristo es que haya unidad en la iglesia. Así como Él está unido al Padre, porque Jesucristo no empezó a existir cuando nació en Belén. Él dice claramente en este pasaje, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. El Señor Jesucristo es Dios y Él es eterno. Amén. Entonces Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos en propósito. No hace cada quien lo que quiera. El que está unido a Cristo, no vamos a hacer lo que quieramos. Debemos de estar unidos a Él, así como Él está unido al Padre. No es que yo por capricho mío quiera que estés de acuerdo conmigo, no. Yo te invito a que estemos de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es la unidad. Esa es la unidad que debe de haber. No unirnos para dividir, para criticar, no. Unirnos para predicar la palabra de Dios. Unirnos para ayudar a alguien. Unirnos para orar unos por otros. Es la oración que el Señor Jesucristo hizo por sus discípulos. Pero algo sorprendente y sobrenatural, ¿qué crees, mi hermano? Dios ya estaba pensando en ti. Él dice, no te pido solamente por estos 11, sino te pido también por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra. Jesucristo oró por ti. Si tú estás aquí, es porque Jesucristo oró por ti. Y si has salido adelante y te has levantado de algunas situaciones muy difíciles, es porque Jesucristo intercedió y sigue intercediendo por ti, porque sabe que lo necesitas. Sabes que necesitas de las oraciones de Él. Él ora por ti. Él lo hizo, Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Yo no sé si cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Cuando alguien me dice eso a mí, yo estoy contento, me siento bien. Pero ahora que tú te das cuenta que Jesucristo oró por ti, Él dice, no solamente te pido por ellos, te pido por los que van a creer por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Aquí están las palabras que el Señor Jesucristo habló a través de sus apóstoles y tú las has creído. Yo las he creído y el Señor Jesucristo oró por ti, oró por mí. No sé por lo que estás pasando, pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Dale fuerte el aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores.
estás pasando. De hecho, Él enfrentó todo lo que tú puedas enfrentar y venció cada adversidad y lo hizo por ti y por mí. Ahora, si tú piensas que fue la única oración que Él hizo, no fue la única oración que Él hizo por ti. De hecho, Él ascendió al cielo, pero para interceder por ti y por mí, para seguir orando, para seguir